Guiones y guionistas capítulo 629. Hoy vamos a ver cómo podemos escribir una distopía. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cuero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del distópico mundo de los guionistas y el utópico arte de los guiones. Hoy continuamos analizando los tipos de historias que podemos contar en una novela, en un guión, analizando un subgénero que está muy de moda en la actualidad, aunque también ya tiene sus años, ¿no? Si te hablo de, por ejemplo, 1984, El cuento de la criada o Black Mirror, ¿sabes a qué me refiero? Muy bien, pues sí, hoy vamos a ver cómo podemos escribir una distopía. Y para ello, pues vamos a ver primero en qué consiste este subgénero y cuáles son sus características. Y después sí, ya veremos qué tenemos que hacer para escribirlo. Pero antes recordaros que existe en internet un lugar, ¿no?, que está en cursosdeguion.com, donde puedes aprender todo lo necesario para contar tus historias en el formato guión. Podrás escribir cortos, largos, series, y además estamos siempre súper actualizados, con cursos como por ejemplo inteligencia artificial para guionistas, con el que puedes aumentar tu productividad, creatividad, tu inteligencia. Ya tenemos más de 90 cursos a día de hoy y accedes a todos con una suscripción. Hoy de hecho comenzamos un curso nuevo, el curso de Writers Room, en el que vamos a ver los distintos métodos para crear y trabajar en una Writers Room con ejemplos reales de series conocidas, pero bueno, también veremos si tú de repente solamente sois 2 en la Writers Room, cómo tienes que hacerlo, tanto de forma presencial como online. Vamos a comenzar en la primera clase viendo qué es esto de la Writers Room. Y también, como estamos empezando el mes de agosto, bueno, pues al igual que estos últimos años estoy haciendo, voy a bajar un poquito el pie del acelerador y vamos a tener solamente un podcast a la semana. En lugar de 2, 1. Así, bueno, descansáis un poco, vosotros descansáis, bajáis un poquito el ritmo. Si estáis de vacaciones, sobre todo los que estáis en el hemisferio norte, porque los que estamos en el sur estamos aquí en pleno invierno. Y también, ya de paso, descanso yo un poquito. Y me voy planteando qué novedades tenemos para a partir de septiembre, que ya os aviso que algo habrá. Y nos vamos ya con una distopía. Una distopía podemos definirlo como una representación de una sociedad futura, imaginada, donde las condiciones de vida son opresivas, desoladores o degradantes, porque se considera lo opuesto a una utopía, que ese es un modelo idealizado de la sociedad, ¿no? Si te fijas, he dicho varias cosas, ¿no? Sociedad futura, imaginada, o sea que es como mundo de ficción, y luego ese puntito un poquito negativo que lo diferiría de la utopía. Las distopías muchas veces se suelen caracterizar por gobierno totalitario, la supresión de los derechos humanos, la pobreza masiva, una constante vigilancia, ¿no? Recordad 1984, la manipulación de la información, la falta de privacidad y otras condiciones negativas que reflejan las preocupaciones sociales, políticas, económicas y éticas de la época. Este tipo de escenario se usa comúnmente en la literatura y el cine o las series para explorar temas complejos y provocar la reflexión crítica. Algunos ejemplos de estos sería pues 1984 de George Orwell, Mundo Feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿no?, El cuento de la criada de Margaret Atwood y la trilogía Los Juegos de Hambre de Susan Collins. Todos empezaron primero con libros y luego pasaron pues a ser películas, incluso alguno hasta serie. Bueno, vamos a ver primero cuál es la diferencia entre distopía y la utopía, porque a veces son conceptos que se utilizan uno como contraste del otro, ¿no? Especialmente en literatura y el cine. Y ambos se refieren a tipos imaginados de sociedades, pero representan extremos opuestos en términos de las condiciones de vida y el bienestar de los habitantes. El término utopía se originó con el libro Utopía del famoso filósofo y político inglés Thomas More, publicado en 1516. Fijaros, no, hace ya más de 500 años. En su obra More describe una isla ficticia con un sistema político, social y legal perfecto,
Desde entonces el término utopía se ha utilizado para describir cualquier sociedad idealizada que se considera perfecta o extremadamente deseable. Las utopías suelen caracterizarse por la igualdad, la justicia, la paz, la felicidad y la prosperidad de todos los ciudadanos. Y luego, por otro lado, ¿no? Enfrente, la otra cara de la moneda sería la distopía, que es la representación de una sociedad que es fundamentalmente indeseable, opresiva o desalentadora. Y por eso es lo contrario de la utopía, ¿no? Estas distopías se suelen caracterizar por la opresión, por la injusticia, infelicidad, pobreza, desigualdad, ¿no? Y todos aspectos chungos, negativos, ¿no? Y muchas veces bueno, lo utilizamos para explorar ciertos temas sociales y políticos, y también, muy importante esto, porque lo veremos en algunos de los ejemplos, para criticar las tendencias actuales de la sociedad, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Tú miras la sociedad con una lente un poquito crítica, con una lente ahí bien afinada, y cuando veas cosas complicadas, bueno, pues por ahí podrías a lo mejor crear una distopía. Nos vamos ahora con las características de las obras distópicas. La primera, una sociedad opresiva. En la mayoría de las obras distópicas existe una autoridad totalitaria que controla todos los aspectos de la vida de las personas. Este control puede extenderse a la política, la economía, la educación o incluso los pensamientos y las emociones de las personas, ¿no? Puede ser súper controlador. Segundo, y relacionada obviamente con el anterior, pérdida de libertad individual y derechos humanos. Los ciudadanos en una distopía a menudo no tienen libertad personal, privacidad o derechos humanos básicos. La sociedad está altamente regulada y cualquier desviación de las normas es duramente castigada. Tercero, manipulación de la información. Las autoridades distópicas a menudo controlan el flujo de información a través de la censura o la propaganda. Y esto, claro, puede implicar la reescritura de la historia, ¿no? O sea, vale, cosas que han pasado, cambiamos la información, con lo cual la gente actual se cree una historia distinta, la manipulación de las noticias en los medios, pues los diarios, la televisión, la prensa, internet, o la constante vigilancia de los ciudadanos. La cuarta característica sería la conformidad y uniformidad. En muchas distopías se espera que los ciudadanos se conformen a las normas y reglas de la sociedad sin cuestionarlas, ¿no? Esa es la clave, que te lo tragues todo y no lo cuestiones, ¿no? Y claro, a menudo hay una fuerte énfasis en la uniformidad y la conformidad a expensas de la individualidad y la creatividad. El que es un poquito distinto, ¡bumba! Le machacan, lo apartan, lo separan, porque ahí todo el mundo tiene que pensar igual. El quinto es un ambiente desolador, ¿no? Las distopías a menudo se ambientan en lugares y tiempos, ¿no? Recuerdo que son de ficción, donde la vida es dura, la desesperanza es la norma. Esto puede ser por la guerra, ¿no? A lo mejor después de una guerra comienza la distopía, otra vez es por la pobreza, pues no sé, hay pobreza porque, yo que sé, a lo mejor hay desastres naturales o lo que sea, y ahí se crea la distopía. Otra vez es en la opresión política, ¿no? Pues en dictaduras y este tipo de historias, o el colapso medioambiental, como os decía antes. Sexto, la rebeldía. A menudo las historias distópicas se centran en personajes que se rebelan contra la opresión de la sociedad distópica. Estos personajes pueden desempeñar el papel de héroes o protagonistas en la historia. Y por último, la desigualdad. Muchas veces las distopías se caracterizan por profundas desigualdades sociales y económicas, con una élite pequeña y poderosa que controla los recursos, mientras que la gran mayoría de la población vive en condiciones precarias, ¿no? Esta desigualdad que vemos en la mayoría de las distopías. Bueno, todo esto que os estoy contando, si tú lo estás escuchando en el podcast, pues en iTunes, Spotify o donde sea, o en YouTube, que también está, recuerda que el texto está en cursosdeguion.com, vas abajo a podcast, buscas este podcast, que es el 629, y ahí encontrarás todo el texto que es este que estoy diciendo, por si acaso quieres volver a él, o quieres leerlo, o reflexionar a partir del texto. Y esto pasa, bueno, pues con casi todos los podcasts que hago, ¿no? Pero las entrevistas. Vamos a ver algunos ejemplos de distopías que ya hemos visto, bueno, pero vamos a analizarlos un poquito más. Por un lado estaría 1984, ¿no? La película es una adaptación de la famosa novela de Orwell que muestra una sociedad en la que el gobierno totalitario controla cada aspecto de la vida humana
incluso los pensamientos de las personas, ¿no? Esta sería una de las primeras, la novela, ¿no? Y de las más impactantes. Luego hay un par de películas, Blade Runner, la peli del 82 y Blade Runner del 2049, que es la peli del 17, que presentan una distopía futurista donde los humanos crean y explotan seres sintéticos. Este escenario urbano es como muy desolado, está lleno de hacinamiento, hay decadencia y hay altas tecnologías usadas de formas deshumanizadoras, ¿no? Un par de películas inspiradas en los cuentos, en los relatos de Philip K. Dick, ¿no? Fíjate que la mayoría nos viene siempre de la literatura. Luego, The Hunger Games, ¿no? Los Juegos del Hambre, que es una serie de películas basada en la trilogía de libros de Susan Collins, que presenta una distopía posapocalíptica, ¿no? Fijaros, ¿no? Siempre después del apocalipsis, en la que los jóvenes son obligados a luchar hasta la muerte en un evento televisado anualmente como castigo por una rebelión pasada. También recordar The Handmaid's Tale, ¿no? El cuento de la criada, que es una serie de televisión basada en la novela de Margaret Atwood, que presenta una distopía en la que las mujeres son subyugadas y utilizadas como criadas para procrear en un régimen teocrático que se instala tras un golpe de estado en los Estados Unidos. Impresionante. Yo es una serie que, bueno, pues estoy viendo y ya con ganas de llegar a la última temporada, que la hagan, que va a ser la última, ¿no? Ya para que se cierre toda la historia. Claro, es una serie que se nota que la autora del libro está dentro, ¿no? Es una de las productoras ejecutivas de la serie, con lo cual consigue que se mantenga el tono, porque claro, ya hay muchísima historia a partir del libro, ¿no? No toda la serie es a partir del libro, sino que se ha creado y recreado las aventuras de la protagonista, y ella pues puede aportar también las líneas a seguir, ¿no? Me imagino que los productores ejecutivos se juntarán con ella para ver cada temporada cuáles son las líneas a seguir de los personajes antes de escribir los guiones, ¿no? Luego, otro de los clásicos actuales es Black Mirror, que empezó ya, pues hace ya en el 2011, hace más de 12 años, y que es una serie de televisión británica que presenta episodios independientes, ¿no? Esa es la clave y la diferencia de otras historias, que son todos independientes, pero todos mantienen en común que exploran esa relación entre la sociedad y la tecnología, a menudo en términos distópicos, ¿no? Estas historias se centran en las formas en las que la tecnología avanzada puede influir y controlar nuestras vidas, y bueno, yo creo que ya se ha convertido en un cliché, en un estereotipo, que te pasen cosas en la vida real y dices, bueno, esto es de Black Mirror. O sea, muchas cosas que estamos viendo ya que nos están pasando, pues la serie a lo mejor hace 4 o 5 años, por medio de, por un lado, una investigación sobre qué hacía la tecnología, y por otro lado, con la imaginación de los guionistas, pues bueno, pues va adentrándose en ese futuro que ya casi es presente a veces, ¿no? Y por último, comentar Children of Men, ¿no? Los hijos de los hombres, una peli ya del año 2006, que presenta una distopía donde la humanidad se enfrenta a la extinción debido a la infertilidad global. Y la historia sigue a un hombre mientras intenta transportar a una mujer milagrosamente embarazada a un santuario en el mar. También otro peliculón. Bueno, ahora esta segunda parte del podcast vamos a ver cómo escribir una distopía, ¿no? ¿Qué cositas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si dices, venga, va, quiero escribir una distopía, ya sea pues para una novela, una película o una serie. Bueno, lo primero que quiero hablarte son los referentes, ¿no? Los guionistas, ya sabéis que no creamos de la nada, ¿no? En general, un novelista o guionista no crea de la nada, ya sea por referencias conscientes, porque buscamos información, ideas, referentes fuera, o porque sean referencias inconscientes de todas las cosas que nosotros hemos visto, leído o vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues hay distopías reales en la historia que nos pueden servir como referente, no para copiarlas, pero como que nos pueden ayudar a ambientar o nos pueden dar ideas a crear nuestra distopía original, ¿no? Porque, aunque el término distopía se usa comúnmente para describir las sociedades imaginarias, hay situaciones históricas reales que se podrían considerar distópicas debido a su nivel extremo de opresión, injusticia y sufrimiento. Vamos a ver algunas de ellas. La primera, obviamente, la Alemania nazi, ¿no? Durante el régimen nazi, el gobierno controló todos los aspectos de la vida de las personas, promovió la ideología de la supremacía racial y llevó a cabo el genocidio de 6 millones de judíos durante el Holocausto.
Segundo, la Unión Soviética bajo Joseph Stalin, que claro, durante el mandato de Stalin la URSS se caracterizó por la represión política masiva, por la censura, por convertir la información en propaganda y los planes económicos extremos que llevaron a Brunas y a la instauración de un culto a la personalidad. Luego también podríamos fijarnos en Camboya, bajo los Gémeres rojos, ¿no? Que durante este periodo estos señores llevaron a cabo un genocidio que resultó en la muerte de aproximadamente un cuarto de la población de Camboya. La educación, la religión y la propiedad privada fueron totalmente abolidas en un intento de crear una sociedad agraria comunista que obviamente tuvo peores consecuencias que lo que se buscaba, ¿no? Un cuarto de la población. O sea, imagínate un poquito en el país en el que vivas que se cargan un cuarto de la población de ese país. Un poco tipo Thanos, ¿no? En la peli esta de los Avengers y los superhéroes. Bueno, y por último, Corea del Norte, que, bueno, bajo los líderes de la dinastía Kim, ha sido una sociedad altamente militarizada, con una extensa red de campos de prisioneros, tienen una censura muy severa y la presencia de un culto a la personalidad en torno a sus líderes, y es un tema que lleva ya desde 1948. Te lo digo porque ver estos referentes históricos te puede servir para, si te documentas o investigas cosas, eso te puede ayudar para crear otra distopía que digas, mira, estas cosas que hicieron, yo que sé, en Corea del Norte en los años 60, me puede ayudar para esto me puede ayudar para lo otro, y a partir de ahí, a partir de tu propuesta original, poder desarrollar estas ideas. Segundo, la premisa. Una de las cosas que te decía es que las distopías nos pueden servir para criticar la sociedad actual, ¿no? O sea, los autores podemos comentar sobre las tendencias, sobre los problemas contemporáneos. Vamos a ver una de las cosas que podemos hacer. La primera, obviamente, exagerar las tendencias actuales. Es decir, tomar aspectos de la sociedad actual y llevarlas a un extremo negativo para mostrar las posibles consecuencias de estas tendencias. Por ejemplo, en la trilogía de los Juegos del Hambre, Collins exagera el concepto de los reality shows televisivos y el entretenimiento a expensas de la humanidad, ¿no? Un futuro donde los jóvenes son forzados a matarse entre sí para el entretenimiento de una sociedad opulenta. Otras veces no critican los medios sociales, sino, pues yo que sé, los juegos de calamar, por ejemplo, ya es algo más centrado en unos juegos que ven solamente ciertos ricos. No es algo televisivo, ¿no? Segundo, también puede ser una reflexión sobre los miedos contemporáneos. O sea, esas distopías también pueden explorar esas preocupaciones, esos miedos que asolan a la gente en la actualidad. Por ejemplo, 1984 de Orwell se publicó poco después de la Segunda Guerra Mundial y refleja los temores de la época sobre el totalitarismo, sobre la vigilancia del Estado, ¿no? ¿No? Un ejemplo que os ponía de repente tomar un hecho real del pasado y esas preocupaciones, bueno, pues mostrarlas. De manera similar, el cuento de la criada de Atwood se basa en los temores sobre el extremismo religioso y la pérdida de derechos de las mujeres. Ábrete en los periódicos, lee internet, ¿en qué está la gente preocupada? ¿De qué tiene miedo ahora? Vete a Twitter, ¿no? Que hay cantidad de gente quejándose y mostrando sus miedos, ¿no? En las redes sociales ahí puedes palpar cómo está la sociedad. Vete, por ejemplo, a Google Trends, ¿no? Que te marca las tendencias en Google y búscate ahí cuáles son los miedos de la sociedad actual, porque ahí hay una caldo de cultivo súper potente para crear una historia. Y por último, la exploración de ideas éticas y filosóficas, ¿no? Este tipo de ideas en el contexto de una sociedad, ver qué es lo que ha tomado rumbos peligrosos o dañinos, y a partir de ahí pensar una historia. Por ejemplo, El mundo feliz de Huxley explora las consecuencias de una sociedad que prioriza la felicidad y la estabilidad sobre la libertad y la individualidad. Por ejemplo, con lo que vivimos con la pandemia, muchas personas que pusieron en crítica todas estas medidas que se hacían por sanidad y que al mismo tiempo pues estaban coartando la libertad y la individualidad. Por ahí también hay mucha chicha que cortar. 3. Los personajes. Aquí podemos hablar de personajes protagonistas, antagonistas o secundarios. Los personajes principales en las historias distópicas a menudo son individuos que comienzan a cuestionar y desafiar el sistema opresivo en el que viven, ¿no? El viaje suyo puede implicar despertar a la realidad de su sociedad y luchar por el cambio.
Esto permite al lector o al espectador explorar la distopía desde una perspectiva crítica, ¿no? Si el protagonista es el rebelde, el que lucha contra todo, bueno, pues vamos a ver cómo lo vive. Por ejemplo, Winston Smith en 1984 de Orwell, o Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre, o Offred, ¿no? Offred, por ejemplo, en El cuento de la criada de Eastwood. Claro, nosotros entramos en la historia, en los libros, en las películas, a partir de ese personaje principal que se encuentra oprimido, y vamos siendo testigos de cómo se va revelando de todo y cómo va sufriendo y viviendo todos sus conflictos. Por otro lado, los antagonistas normalmente suelen representar las fuerzas opresivas, ¿no? En las distopías, y te muestran esos aspectos más negativos de la sociedad y sirven como obstáculos para los protagonistas. Claro, los antagonistas pueden ser individuos, como ese gran hermano de 1984, o pueden ser instituciones o sistemas más grandes, como el Capitolio en Los Juegos del Hambre. Y luego están los personajes secundarios, que pueden proporcionar diferentes perspectivas sobre la sociedad y ayudar a los protagonistas en su lucha. Algunos pueden ser aliados que comparten el deseo del cambio, otras veces son personajes conformistas que aceptan o incluso apoyan el sistema opresivo. Ya sabéis que los personajes, si por la función, cuando el protagonista tiene deseo, el antagonista se le pone en contra, y luego los personajes están los que le ayudan y luego los que le oponen y son como más antagonistas, ¿no? Y luego algunos que unas veces le ayudan, otras veces le oponen. Bueno, de todo esto hablo, por ejemplo, en el curso de guión de cortometraje, la clase de personajes, ahí hablo de las funciones de los personajes. Estos personajes secundarios te pueden ayudar a explorar esas formas que tienen las personas para responder a las condiciones distópicas, ¿no? Los que aceptan todo más, los que se rebelan, los que deciden, pues, suicidarse, ¿no? Y ven que no pueden luchar. Bueno, ahí puedes manejar todas estas reacciones. Cuarto, estructuras narrativas que se usan normalmente en este tipo de narración. Una de ellas, como ya podrás imaginar, es el viaje del héroe, ¿no? O el monomito, ¿no? Del que hablaba Joseph Campbell, que luego, bueno, pues Christopher Vogler refundió, pues, para a la hora de hacer películas, y que ya sabéis que tenéis un curso de El viaje del héroe en la plataforma, y otro de personajes del viaje del héroe, ¿no? De arquetipos. Bueno, pues en esta estructura el personaje sale de su vida cotidiana, se enfrenta a desafíos y conflictos y finalmente regresa transformado. Este patrón es evidente en distopías como Los Juegos del Hambre o Divergente, donde los protagonistas desafían y alteran el status quo de sus respectivas sociedades distópicas. Otra estructura también que se utiliza es la estructura episódica, en la que la narrativa se divide en episodios distintos, ¿no? Y juntos te construyen esa especie de relato del mundo distópico. Hay veces que, yo que sé, como por ejemplo en la serie Black Mirror, lo podemos ver de una forma independiente, porque cada episodio son historias independientes y al final la distopía es un poco la unión de todas. Y otras veces, por ejemplo, como la serie del cuento de la criada, lo que se hace es, bueno, por temporadas vamos viendo cómo se va desarrollando, primero por episodios y luego por temporadas, toda esa distopía. Otro elemento que se suele utilizar mucho en las distopías es utilizar la perspectiva de la primera persona, lo que te permite a los lectores experimentar directamente el mundo distópico a través de los ojos del protagonista. Esta estructura narrativa es efectiva para retratar ese control psicológico y esa represión que son comunes en las distopías. Muchas veces lo vemos en las novelas, en primera persona, como nos lo cuentan, y luego esto a la hora de trasladarlo al cine o a las series se suele utilizar una voz en off en algunos momentos que te meten un poquito más en el punto de vista del protagonista o la protagonista. También algunas distopías utilizan flashback o una estructura narrativa no lineal para revelar gradualmente cómo se convirtió el mundo en una distopía. Claro, y esto te va aumentando la tensión y el misterio y ayudar a resaltar esas diferencias entre el pasado y el presente. En el cuento de la criada, por ejemplo, ¿no? Que empieza ya con la protagonista ya metida en todo el meollo, a lo largo de toda la serie de vez en cuando nos ponen flashback de cómo era su vida antes de que esta distopía llegase, ¿no? Antes de que esta dictadura en la que se ha convertido en ese mundo distópico, mundo normal, que es el mundo en el que nosotros estamos habitando en la actualidad. Y claro, a esta criada, que la vemos ya vestida de rojo, ya convertida en criada desde el principio, claro, fue una mujer como tú y como yo. Fue alguien normal que vivía en este mundo antes de que se hiciera esa distopía. Por eso ese juego de flashback funciona muy bien. Y por último vamos a ver algunos inicios y finales comunes en las distopías. Vemos inicios. Uno de ellos suele ser el descubrimiento del sistema.
Muchas veces las historias distópicas comienzan con el personaje principal que vive en la sociedad sin cuestionarla y poco a poco va descubriendo las fallas, las verdades ocultas. Este es el caso de 1984 de Orwell o los Juegos del Hambre. Ese personaje que va descubriendo poco a poco el sistema. Otro inicio suele ser un evento disruptivo. Surge un evento que interrumpe la vida normal del protagonista, como por ejemplo ser seleccionado para los Juegos del Hambre o ser designado como criada en el cuento de la criada. ¿No? Ese es un buen arranque, ¿no? Directamente saco a alguien de su mundo ordinario y directamente le meto ya en ese mundo distópico. Y otro inicio que también se utiliza a veces es una introducción de ese mundo distópico. O sea, hay que presentar al lector, al espectador, ese mundo distópico con detalle, como hace, por ejemplo, Huxley en El Mundo Feliz. Y claro, te lo van mostrando poco a poco hasta que vas entendiendo cómo funciona ese mundo. Y terminamos el podcast con los finales más comunes. Uno de ellos es la rebelión y revolución, ¿no? Esta rebelión o revolución contra el sistema, a menudo liderada por los protagonistas. Sin embargo, este éxito en las revoluciones varía. En los Juegos del Hambre la revolución tiene éxito y en 1984 no lo tiene. Otro final posible es el escape. El personaje principal o todos los personajes logran escapar de la sociedad distópica, como en Fahrenheit 451 de Bradbury, otro libro impresionante y otra gran película que cuando yo vi en mi adolescencia, bueno, me dejó del revés. Cuando vi la película de Truffaut, fue una de las películas que más me impactaron en su momento y luego el libro lo leí después, ¿no? Y otro final posible es la aceptación o derrota. El protagonista es derrotado por el sistema o se ve obligado a aceptarlo, como en 1984, donde Smith es finalmente quebrantado por el sistema y llega a amar al gran hermano. Bueno, espero que el podcast de hoy te haya dado ideas por si acaso tú quieres escribir una distopía y te animo a lanzarte porque, bueno, hay muchas cosas que pasan en la actualidad que pueden ser grandes detonantes para escribir estas historias. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!